Bueno, como les decía, en esta ocasión vamos a hablar sobre la anatomía cardíaca macroscópica y vamos a tener una serie de objetivos que vamos a ir eh, alcanzando durante nuestra presentación. Primero, vamos a conocer el desarrollo embriológico del sistema cardíaco, identificaremos la ubicación del corazón, vamos a reconocer las estructuras del pericardio y de la pared cardíaca, vamos a poder relacionar el espesor de las cámaras cardíacas con sus funciones y entenderemos el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Como recursos bibliográficos, estuvimos utilizando dos libros, La embriología médica de Langman y Principios de anatomía y fisiología de Tortora. Como introducción, antes de empezar nuestros temas como tales, vamos a aclarar un poco del aparato cardiovascular, que como debemos saber un poco, está formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. En esta presentación vamos a aprender más sobre la bomba que hace circular la sangre por todo el organismo, que va a ser el corazón. Entonces, para que la sangre alcance las células del cuerpo e intercambie sustancias con ellos, debe ser bombeada constantemente por el corazón. El corazón late unas 100.000 veces por día, lo que suma 35 millones de latidos por año y 2.500 millones de veces en toda una vida. El lado izquierdo del corazón bombea sangre hacia unos 120.000 kilómetros de vasos sanguíneos, que es el equivalente a viajar 3 veces alrededor del mundo. Y en el lado derecho tenemos que bombea la sangre hacia los pulmones, permitiendo que recoja el oxígeno y descargue el dióxido de carbono. Aun cuando cada uno de nosotros dormimos, el corazón late unas 30 veces su propio peso cada minuto, que representa unos 5 litros hacia los pulmones y el mismo volumen hacia el resto del cuerpo, lo que significa que el corazón bombea más de 14.000 litros de sangre por día o 5 millones de litros por año. En esta presentación vamos a explorar la estructura del corazón y las propiedades únicas que le permiten bombear la sangre toda la vida sin descanso. Bueno, tocando un poco acerca del origen embrionario, bueno, primero que todo, ¿me escuchan bien? Se escucha, se te escucha bien, Jeffer. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, la parte que vamos a tocar, origen embrionario, como venía comentando, entonces, a medida que el embrión crece, durante la tercera semana alcanza un tamaño que ya no le permite al mecanismo de difusión simple distribuir el oxígeno y los nutrientes a todas sus células, o puede eliminar los productos de desecho. El desarrollo inicial del corazón y el sistema circulatorio es una adaptación embrionaria que permite el crecimiento rápido del embrión al construir un mecanismo eficaz para la distribución de los nutrientes. Siguiente. Ok, las células cardíacas progenitoras se ubican en el epiblasto adyacente al extremo craneal de la línea primitiva. Desde ahí migran por la línea y hacia el interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral. Siguiente. Ok, donde forman un grupo celular con forma de herradura que se denomina campo cardiogénico primario o las siglas CCP. Estas células forman ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. En cambio, el ventrículo derecho y el tracto de salida, que son el cono arterial y el tronco arterial, derivan del campo cardiogénico secundario, o CCS, que también aporta células para la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón. Siguiente. Ok, una vez que las células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, que darán origen a las células hemáticas y a los vasos por medio del proceso de vasculogénesis. Con el paso del tiempo, los islotes se unen y constituyen un tubo en forma de herradura, revestido por el endotelio y rodeado por mioblastos. Esta región se conoce como región cardiogénica
y el celoma intraembrionario que se ubica sobre la misma se convierte luego en la cavidad pericárdica. Dale siguiente, por favor. Vamos a tocar acerca del tubo cardíaco. Al inicio de la porción central, la región cardiogénica se ubica en una región anterior a la membrana orofaringia y a la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece en dirección craneal con tanta rapidez que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Siguiente. Ok, como consecuencia del crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringia sufre una tracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se localizan primero a nivel cervical y por último a nivel torácico. Siguiente. Al tiempo que el embrión crece y se pliega en dirección cefalocaudal, también lo hace en sentido lateral. Por consiguiente, las regiones medial y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionan, excepto en su extremo más caudal. De manera simultánea, la región central, en forma de herradura, se dilata para constituir el tracto de salida y las regiones ventriculares. Así el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. En su polo caudal recibe el drenaje venoso y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. Siguiente. Tocar un poco del tubo cardíaco. En desarrollo se abulta una vez en dirección de la cavidad pericárdica, no obstante al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico que se denomina mesocardio dorsal, que deriva del campo cardiogénico secundario. Al continuar el desarrollo, la región media del mesocardio dorsal se genera y da origen al seno pericardio transverso, que conecta a ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón queda entonces suspendido en una cavidad por medio de los vasos sanguíneos en su extremo craneal y caudal. Siguiente diapositiva. Okay. Mientras estos eventos ocurren, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico, denominada gelatina cardíaca. Además, la formación del órgano proepicárdico ocurre en las células mesenquimatosas ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Las células de estas estructuras proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón y así el tubo cardíaco, que queda constituido por tres capas. La primera, que es el endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón. La segunda, que es el miocardio, que constituye la pared muscular. Y la tercera, que es el epicardio o pericardio visceral, que cubre el exterior del tubo. La capa externa es la responsable de la formación de las arterias coronarias y la capa endotelial forma la capa del músculo liso. Siguiente. Ok, ahora vamos con la formación de la asa cardíaca. El tubo cardíaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan células del campo cardiogénico secundario. En su extremo craneal, este proceso de crecimiento resulta esencial para la integración normal del ventrículo derecho, la región del tracto de salida y para el proceso de plegamiento. Mientras el tracto de salida continúa alargándose, el tubo cardíaco comienza a curvarse. El día 23, la porción cefálica del tubo realiza esta acción en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, en tanto la porción auricular o caudal se desplaza en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda. Este plegamiento es lo que se origina el asa cardíaca. Su formación se completa el día 28. Siguiente. Ok. Mientras se forma el asa cardíaca, se observan expansiones localizadas a todo lo largo del tubo. La porción auricular constituye una aurícula común y posteriormente se incorporará a la cavidad pericárdica. La unión
auriculoventricular no se expande y da origen al conducto auriculoventricular que conecta la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. Siguiente. Bueno, el bulbo arterial es estrecho excepto en su tercio proximal. Esta región dará origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. La región media, en donde está el cono arterial, constituirá los tractos de salida de los dos ventrículos. La porción distal del bulbo ubicado en el tronco arterial formará las raíces y los segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. Siguiente. Ok, la unión entre el ventrículo y el bulbo arterial permanece estrecha y se denomina foramen interventricular primario. Siguiente. Así, el tubo cardíaco se organiza por regiones siguiendo su eje cráneo-caudal de esta manera. El primero, que es el tronco conal, el segundo, que es el ventrículo derecho, el tercero, ventrículo izquierdo, y el cuarto, región auricular. Cuando el plegamiento se completa, el tubo cardíaco de la pared lisa comienza a desarrollar trabéculas primitivas en dos zonas bien delimitadas, justo en posición proximal y distal, y el foramen interventricular primario. Siguiente. Bueno, el bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo. El ventrículo primitivo, que cuenta ahora con las trabéculas, se denomina ventrículo izquierdo primitivo. De igual manera, el tercio proximal trabeculado del bulbo cardíaco se nombra ventrículo derecho primitivo. Siguiente. Ahora vamos con la región troncoconal del tubo cardíaco, que en un inicio en el lado derecho de la cavidad pericárdica se desplaza de manera gradual hasta alcanzar una posición más medial. Este cambio de posición es consecuencia de la formación de dos dilataciones transversales en la aurícula que sobresalen a cada lado del bulbo cardíaco. Siguiente. Ok. Desarrollo del seno venoso. A la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe la sangre venosa proveniente de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de tres venas importantes. La primera, que es la vena vitelina u ofalomesentérica, la segunda, que es la vena umbilical, y la tercera, que es la vena cardinal común. Al inicio de la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia. Siguiente diapositiva. Bueno, a pesar de esto, en poco tiempo la entrada al seno se desplaza hacia la derecha. Este desplazamiento se debe ante todo a la presencia de cortocircuitos sanguíneos izquierda-derecha que se observa en el sistema venoso durante la cuarta y quinta semana del desarrollo, con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. Durante la quinta semana del seno izquierdo del seno venoso pierde con rapidez su importancia. Siguiente. Ok. Cuando a las 10 semanas se oblitera la vena cardinal común izquierda, lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Siguiente. Ok. Como consecuencia de los cortocircuitos izquierda-derecha, de la sangre del asta y las venas del seno derecho aumentan sus dimensiones de modo considerable. El asta derecha, que ahora constituye la única formación entre el seno original y la aurícula, se incorpora a la aurícula derecha para dar origen a la porción lisa de la pared de esta cavidad. Su sitio de entrada es el orificio sinoauricular. Siguiente. Ok, se encuentra flanqueado por un pliegue valvular. Las válvulas venosas derecha e izquierda en su región dorsocranial, las válvulas se fusionan y conforman una cresta conocida como septo espurio. Al inicio las válvulas son grandes, pero cuando el asta del seno derecho se incorpora a la pared de la aurícula, pasa a la siguiente. Bueno, la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el tabique auricular. En el desarrollo, la porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo y su segmento inferior crece para conformar dos estructuras.
La primera, la válvula de la vena cava inferior, que es la que está señalada con la flecha amarilla, y la válvula del seno coronario, que está señalada por la flecha verdecita. Siguiente. Ok, la cresta terminal crea la línea divisora entre la porción trabeculada original de la aurícula derecha y su pared lisa, que origina a partir del asta sinusual derecha. Siguiente. Ahora vamos con la formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 16 o 17 milímetros aproximadamente. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse, de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. Estas masas se denominan almohadillas o cojinetes endocárdicos. Un tabique de este tipo también puede formarse por el crecimiento activo de una sola masa tisular que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones auriculoventricular y troncoconal. Siguiente. Y en estos sitios facilitan la formación de los tabiques auricular y ventricular, que son los conductos y las válvulas auriculoventriculares, que está señalada por la flecha verde, y los conductos aórticos y pulmonar, que está señalada por la flecha amarilla. Siguiente. Bueno, tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta en forma de media luna crece del techo de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primum. Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas, pero en el conducto auriculoventricular, el orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas o el ostium primum. A continuación, extensiones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior crecen siguiendo el borde del septum primum, con lo que cierran el ostium primum. Siguiente. Sin embargo, antes de que termine el cierre, un proceso de muerte celular programada, apoptosis, que termina produciendo perforaciones en la región superior del septum primum, la cual esencia de esta zona da origen al ostium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande, como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparece un nuevo pliegue con forma de media luna. Este pliegue nuevo es el septum secundum. Su extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculoventricular. Siguiente. Ok, cuando la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el borde cóncavo libre de esta última estructura comienza a superponerse al ostium secundum. Siguiente. La abertura que deja el septum secundum, que está ahí señalada con la flecha negra, se denomina foramen oval. Cuando la porción del superior del septum primum desaparece de manera gradual, dale siguiente. La porción... No es premium, es primum. Primum. Disculpe, profesor. La porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. La vía de paso entre las dos cavidades auriculares queda constituida por una hendidura oblicua elongada por la que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia el lado izquierdo. Siguiente. Bueno, hablaremos del tabique auriculoventricular. Terminando la cuarta semana, aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, 2 laterales, una en el borde dorsal o superior
del conducto auriculoventricular y una en el borde ventral o inferior. Siguiente. Bueno, con el final de la quinta semana, las almohadillas dorsal y ventral se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da origen a una división completa del conducto en orificio auriculoventriculares izquierdo y derecho. Siguiente. Bueno, tabique del tronco arterial y el cono arterial. Durante la quinta semana de vida, el tronco aparece en paredes de rebordes, uno frente a otro en paredes opuestas. Estos rebordes reciben el nombre de crestas del tronco arterial y se ubican en la región superior derecha de la pared, que está como la señalada en flecha verde, y en la región inferior izquierda en la pared, la flecha morada. La primera se llama cresta superior derecha del tronco arterial y la segunda cresta inferior izquierda del tronco arterial. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal y hacia la izquierda, en tanto la inferior izquierda crece en dirección distal y hacia la derecha. Siguiente. Ok, de este modo, al tiempo que se elongan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Siguiente. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar, lo que da lugar a la posición de la aorta y la pulmonar. Siguiente. Ok, cuando aparecen estos rebordes en el tronco, crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. Siguiente. Las crestas troncoconales crecen ahora una hacia la otra y en sentido distal para unirse al tabique del tronco. Siguiente. Cuando las dos crestas troncoconales se fusionan, el tabique divide el cono en un conducto anterolateral para el tracto de salida del ventrículo derecho y uno posteromedial para el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Siguiente. Y el último tabique que vamos a hablar es el de los ventrículos. Para el final de la cuarta semana, los ventrículos primitivos empiezan a expandirse. Esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y la generación continua de divertículos y trabéculos en la interna de las paredes mediales de los dos ventrículos en expansión se adosan y fusionan de manera gradual para constituir la porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. Siguiente. En la formación del tabique interventricular membranoso intervienen el tabique muscular y los crecimientos de las crestas troncoconales y de las almohadillas endocárdicas. El crecimiento del tejido de las almohadillas endocárdicas anterior a lo largo de la pared superior del tabique muscular interventricular cierra el orificio. Siguiente. Y el cierre completo del foramen interventricular da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. Siguiente. Y por último tema, el sistema de conducción cardíaco. Al inicio, todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Siguiente diapositiva. Más adelante, el seno venoso asume esta función. Siguiente diapositiva. Y el tiempo que se incorpora a la aurícula derecha,
El tejido de marcapaso se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior, así como se forma el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular inicia su formación a partir de un grupo de células distributivas o distribuidas en torno al conducto auriculoventricular que coalescen para constituir el nodo auriculoventricular siguiente, excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que terminan en el nodo sinoauricular. El resto de las células del sistema de conducción cardíaco deriva de los miocitos cardíacos que diferencian en la célula del nodo, las ramas del haz y las fibras de Purkinje. Siguiente. Así es. Buenas. Se Bueno, dice, se ahora, dice fibras de Purkinje, ¿no? No de Purkin. Ok, profesor, gracias. Oye, Jefferson, muy buena presentación, ¿oíste? Súper completa. Excelente. Bueno, muchas gracias. Listo, continuemos. bueno, ahora continuamos con la localización del corazón, todo lo que es sobre tamaño, peso y ubicación. Bueno, el corazón, como muy bien sabemos, es un órgano muy pequeño que tiene un tamaño parecido al de un puño cerrado. Podemos ver que su tamaño y peso mide alrededor de 12 centímetros de largo y 9 centímetros en su punto más ancho. También podemos ver que tiene 6 centímetros de espesor con un peso promedio de 250 gramos en mujeres adultas, muy bien, y de 300 gramos en hombres adultos. La ubicación del corazón se apoya en el diafragma cerca de la línea media de la cavidad torácica. Podemos recordar que la línea media es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en lado derecho y lado izquierdo. El corazón prácticamente se encuentra en el mediastino, con una masa de tejido que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla, el diafragma y entre los pulmones. Aproximadamente el 2/3 del corazón se encuentra a la izquierda de la línea media del cuerpo. Y también se puede imaginar como un cono que yace al lado. También podemos ver el vértice o punta que está formado por el ventrículo izquierdo y una de las cámaras inferiores del corazón descansa sobre el diafragma, que también se dirige hacia adelante y hacia abajo. También podemos ver que se dirige hacia la izquierda. La base del corazón también la podemos ver en la superficie posterior, lo cual está formada por las aurículas, principalmente la aurícula izquierda. Pasemos ahora a ver el pericardio. Bueno, el pericardio es una de las membranas que rodea y protege el corazón, lo cual lo mantiene en el medio y también a la vez otorga suficiente libertad de movimiento para que el corazón, cuando haga la contracción rápida y vigorosa, el pericardio también se divide en dos partes principales que ya lo vamos a ver ahora, que es principalmente el pericardio fibroso. El pericardio fibroso es más superficial y está compuesto por tejidos conectivos y densos, que son muy regulares y poco elásticos, pero también son muy resistentes. Podemos ver que es muy semejante a un saco que descansa sobre el diafragma, lo cual se fija en él. También podemos ver que sus bordes se fusionan con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y salen al corazón. Ahí podemos ver. También podemos ver que el fibroso evita el estiramiento excesivo del corazón y provee también una protección sujeta al corazón y al mediastino. El pericardio fibroso, cerca de la punta del corazón, podemos ver que está parcialmente funcionado con el tendón central del diafragma y por lo tanto, cuando este se mueve, en el caso de, por ejemplo, una respiración profunda, él facilita el flujo de sangre en el corazón. Pasemos ahora a ver el pericardio seroso, que es más profundo, más delgado y es un poco más delicado. Y tiene una forma de una doble capa alrededor del corazón. La capa parietal
externa del pericardio seroso se fusiona con el pericardio fibroso. Y también podemos ver que la capa visceral interna, también denominada epicardio, es una de las capas de la pared cardíaca que se adhiere fuertemente a la superficie del corazón. Podemos ver que entre las capas viscerales y la parietal del pericardio se encuentra una delgada película de líquido seroso, lo cual hace la secreción de lubricación producida por las células pericardias, conocida también como líquido pericardio, lo cual disminuye la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late. Este espacio podemos ver que contiene unos pocos mililitros de líquido y también se denomina cavidad pericárdica. Pasemos ahora a ver las capas de la pared cardíaca. Aquí podemos ver que las paredes cardíacas se dividen en tres capas, que es el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio está compuesto por dos planos tisulares externos, lo cual es una lámina delgada y transparente que también se conoce como capa visceral del pericardio seroso, lo cual está formada por mesotelio. Debajo del mesotelio también existe una capa variable de tejido fibroelástico y de tejido adiposo, el cual el tejido adiposo predomina y se engrosa sobre las superficies ventriculares donde rodean las arterias coronarias principales y también los vasos cardíacos. Paso atrás para que vean las grasas. La cantidad de grasa varía dependiendo de la persona, que se corresponde con la extensión de la grasa general de cada uno. Generalmente la grasa te varía dependiendo la edad de la persona. También podemos ver que el epicardio le da una textura suave a la superficie externa del corazón y también el epicardio contiene vasos sanguíneos, linfáticos y vasos que irrigan al miocardio. Pasemos ahora a ver el miocardio, que es el que confiere el volumen al corazón y también es responsable de la acción de bombeo, la cual representa el 95% de la pared cardíaca y las fibras musculares. También podemos ver que, al igual que el músculo estriado esquelético, están envueltas y rodeadas por un tejido muy conectivo que está compuesto por el endomicio y perimicio. Las fibras del músculo cardíaco están organizadas en haces que se dirigen en diagonal alrededor del corazón y esto genera una poderosa acción de bombeo. Podemos ver que también que aunque el estriado como el músculo esquelético, tenemos que recordar que el músculo cardíaco es involuntario y como el músculo liso. Pasemos ahora a ver el endocardio, que es la capa más interna y es una fina capa de endotelio que se encuentra sobre una capa del tejido conectado. Esto forma una pared lisa y tapiza las cámaras cardíacas que recubre las válvulas cardíacas. También podemos ver que el endotelio minimiza la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón. Y también se continúa con el endotelio de los grandes vasos que llegan y salen al corazón. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Katy para que siga. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre las cavidades o las cámaras cardíacas, que al analizarla nos vamos a dar cuenta que el corazón posee 4 cámaras cardíacas. Entonces vamos a encontrar 2 aurículas que están en la parte superior, que se pueden llamar atrio o aurícula derecha, y el atrio o la aurícula izquierda. Y al mismo tiempo vamos a encontrar en la parte inferior o rostral del corazón 2 ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Tener esto claro es importante porque debemos identificar cuáles son las estructuras que drenan o van a desembocar en las aurículas, que en este caso van a ser las venas. Y de los ventrículos saber hacia qué arteria se va a proyectar la sangre o se va a expulsar la sangre a partir de estos.
Vamos a encontrar también que se dan dos tipos de presiones. La presión sistólica, que es la contracción de las cámaras, y la presión diastólica, que va a ser la relajación muscular, como podemos ver acá en el video. Entonces podemos ver que se da la sístole y la diástole. Y también podemos ver las válvulas, que es por donde pasa la sangre, las cuales vamos a hablar más profundamente de ellas más adelante. Vamos a encontrar que en la cara anterior de cada aurícula se va a encontrar una estructura semejante a una pequeña bolsa. Va a estar denominada como orejuela. Cada orejuela lo que va a hacer es aumentar ligeramente la capacidad de las aurículas, lo que les va a permitir a estas recibir un volumen de sangre mucho mayor. Esta orejuela la vamos a encontrar tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda. Además, en la superficie del corazón existe una serie de surcos que contiene vasos coronarios y una cantidad variable de grasa. Entonces, cada surco lo que va a hacer es marcar el límite externo entre dos cámaras cardíacas y vamos a encontrar el surco coronario, que en esta imagen creo que se puede ver mejor. Bueno, el surco coronario es un surco profundo que va a rodear a casi todo el corazón y va a limitar dos sectores, el sector auricular y el sector ventricular. También vamos a encontrar el surco interventricular anterior, que es este que está aquí debajo de la grasa. Este va a ser una hendidura poco profunda y está ubicada en la cara anterior del corazón, como dije, y lo que va a hacer es marcar el límite entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Este mismo surco va a continuar en la cara posterior como surco interventricular posterior. Aquí lo que va a hacer es igualmente delimitar ambos ventrículos, pero esta vez en la parte posterior del corazón. Bueno, volviendo al tema de las cámaras cardíacas, vamos a hablar más profundamente entonces sobre la aurícula derecha o el atrio derecho, que acá en esta vista posterior podemos ver que es esta. Entonces, este atrio derecho va a recibir sangre de tres venas: la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, que es este de acá que está señalado. Algo que tenemos que tener muy claro es que las venas siempre van a llevar la sangre hacia el corazón. Bueno, también vamos a tener que esta aurícula, la pared de esta aurícula va a tener un espesor promedio de 2 a 3 milímetros, como podemos ver aquí, más o menos se puede apreciar. Vamos a tener que la pared posterior va a ser lisa y la pared anterior va a estar trabeculada, como vemos acá en esta imagen, debido a la presencia de crestas musculares que son denominadas músculos pectíneos, que también se extienden dentro de la orejuela. Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda se encuentra un tabique delgado que es denominado septum o tabique interauricular. Una formación anatómica importante de este tabique es la fosa oval, como lo mencionó mi compañero Jefferson cuando hablaba de la formación del corazón. Entonces, esta fosa oval es una depresión oval remanente del foramen ovale, que es una comunicación interauricular en el corazón fetal que normalmente se cierra luego del nacimiento. Aquí lo podemos ver señalado. Bueno, en la sangre va a pasar desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, que va a ser la válvula tricúspide, que la vemos acá. Bueno, esta válvula posee tres válvulas o tres valvas o tres cúspides y también se denomina válvula auriculoventricular o atrioventricular derecha. Más adelante hablaremos más profundamente de esta válvula. Bueno, ahora continuaremos hablando del ventrículo derecho. Este ventrículo tiene una pared de entre 4 y 5 milímetros y forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. En su interior contiene una serie de relieves constituidos por haces de fibras musculares cardíacas denominadas
trabéculas carnosas. Bueno, entonces en este ventrículo derecho lo vamos a encontrar así como lo podemos ver en el ventrículo izquierdo, solo que acá no está señalado, pero va a ser igual. Entonces, algunas de estas trabéculas, como dije, van a contener fibras que forman parte del sistema de conducción cardíaco. Entonces, tenemos la aurícula derecha y debajo de esta el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se va a encontrar separado del ventrículo izquierdo por el septum o tabique interventricular, este que vemos acá. Entonces aquí la sangre lo que va a hacer es pasar desde el ventrículo derecho a través de una válvula pulmonar, que es esta que está acá señalada, la válvula pulmonar, va a ir hacia una gran arteria que es el tronco pulmonar. Entonces, este tronco pulmonar se va a dividir en las arterias pulmonares derecha e izquierda, como las vemos acá en esta vista. La arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Y estas van a transportar la sangre hacia los pulmones. Hay que tener claro que las arterias siempre llevan la sangre fuera del corazón. Como dije anteriormente, las venas la traen al corazón y las arterias las llevan fuera del corazón. Bueno, ahora continuamos hablando de la aurícula izquierda, que en esta vista posterior la podemos ver aquí señalada. Karen, ¿y por qué es importante tener eso claro? Pues porque se puede dar mucho que las personas se confundan en qué tipo de sangre llevan las venas y qué tipo de sangre llevan las arterias. Dame un ejemplo de posible confusión. Bueno, lo que yo he visto pues es que puede confundirse en cuál de las dos lleva la sangre rica en oxígeno y cuál lleva la sangre pobre en oxígeno. ¿Pero cuáles dos? ¿Cuál es el caso? Las arterias llevarían la sangre oxigenada y las venas llevarían la sangre ya con dióxido de carbono. ¿Cuál es la única arteria del cuerpo que lleva sangre sin oxígeno? Ya sería la arteria pulmonar. Exactamente, lo que dice cobra importancia porque en el organismo todas las arterias llevan sangre con contenido sanguíneo oxigenado, o sea, con sangre oxigenada. Mientras que las venas lo hacen lo contrario, transportan sangre sin oxígeno, sangre desoxigenada. Cuando veamos sangre vamos a entender un poco más el tema de carboxihemoglobina y oxihemoglobina. El asunto es que hay una sola parte en el organismo en donde una arteria transporta sangre no oxigenada, que es la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho y que se divide en dos, en una arteria pulmonar derecha y en una arteria pulmonar izquierda, una para cada pulmón. Pero la nomenclatura que tú mencionaste es tan importante, es decir, que las arterias son las que salen del corazón y las venas son las que llegan al corazón, que a pesar de que es un vaso sanguíneo que lleva sangre sin oxígeno, tocó ponerle inevitablemente arteria pulmonar, no vena pulmonar. Ese es el caso de la arteria no oxigenada, que sería una arteria transportando sangre no oxigenada, la única arteria pulmonar. Pero está el caso consecuente y es que existen en el organismo un solo grupo de venas que llevan sangre con oxígeno. Acuérdense que ahora les dije que las venas llevaban sangre sin oxígeno, pero existe un grupo de venas que transportan sangre sin oxígeno, perdón, sangre oxigenada. Y esas venas son las venas pulmonares, son 4. Entonces la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, sale del ventrículo derecho, lleva la sangre hacia los dos pulmones, la sangre sin oxígeno se oxigena en los pulmones y de ahí salen 2 venas de cada pulmón, 2 venas llamadas venas pulmonares. Y llegan ¿a dónde? A la aurícula izquierda, para que después pase el ventrículo izquierdo y de ahí salga la economía corporal. Entonces, 2 grandes excepciones.
Esas cuatro que está señalando ahí muy bien. Dos grandes excepciones. Arteria pulmonar transportando sangre sin oxígeno, siendo arteria, pero como sale del corazón, toca ponerle y nombrarla como arteria. Y venas pulmonares transportando sangre con oxígeno, pero es porque son vasos que llegan al corazón. Entonces tocó ponerle venas pulmonares. Continúa, Karel. Ok, ahora vamos a continuar hablando de la aurícula izquierda o atrio izquierdo. Este va a formar la mayor parte de la base del corazón. Como decía el profesor, aquí es donde vamos a ver las 4 venas pulmonares, que esta aurícula recibe la sangre proveniente de los pulmones por medio de estas 4 venas. Al igual que la aurícula derecha, su pared posterior va a ser también lisa debido a que los músculos pectíneos están confinados a la orejuela izquierda. La sangre aquí pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide, que la podemos ver acá señalada, que también es conocida como válvula mitral. Bueno, como su nombre le ¿Por qué indica, tiene ese nombre, Katherine? a eso voy, profe. Como su nombre le indica, posee 2 valvas o 2 cúspides, por eso es mencionada como válvula bicúspide. Igual que la válvula tricúspide, que esta ya tendría 3 valvas o 3 cúspides. Bueno, también más adelante hablaremos un poco más sobre esta válvula. Porque también, perdón, pero ¿por qué también la válvula bicúspide la llaman válvula mitral? ¿Por qué? Ni idea. ¿Quién tiene la presentación? ¿Quién la está proyectando, muchachos? Alex. Alex. Alex es del grupo expositor, ¿verdad? Sí, profe. ¿Ya tú hablaste, Alex, o no? No, me falta hablar sobre el nacimiento de grandes vasos. ¿Quién fue el compañero que habló de segundo? José Alvarado. Ah, ok, que se me pasó felicitarlo. La verdad también estuvo muy buena la presentación de él. Alex, hazme un favor, búscate en Google, salte de la presentación y en Google busca el Papa y su mitra. Oh, profe, el Papa y su qué? Mitra, M-I-T-R-A. M-I-T-R-A. ¿La busca imágenes o...? Imágenes. Ok. Eso que le ven ustedes en la cabeza al Papa se llama mitra. Ahora, ahí mismo en imágenes, escribe válvula mitral. Válvula mitral. Dale hacia abajo. Muchachos, se acabó la clase, 6:02 de la tarde. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Usted sabe, las venas que vienen o sea, las venas pulmonares vienen desde o sea, la sangre viene desde el pulmón, ¿cierto? Sí. Están en pero esa sangre es oxigenada. Claro. La que viene del pulmón hacia el corazón es oxigenada. La que sale del corazón hacia el pulmón es sin oxígeno.
Pero esa vena se llama venas pulmonares. Sí. No se supone que sería, o sea, no se supone que son las arterias las que llevan la sangre. Eso es lo que usted estaba explicando ahorita, era lo que me refería. Sí, claro. Y con ese y con la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada. Sí, sí, así mismo. Era eso porque me había como confundido, ya gracias. Okay. Vamos a empezar la próxima clase con el tema de, o sea, mañana a las ¿qué hora tenemos clase? Fue a las 2. De 2 a 4, ¿verdad? ¿Sí? No, a las 2 es Creo que sí, profe, sí. es práctica. ¿Teoría qué hora tenemos? Sí. De 4 a 6. A las 4. De 4 a 6. Entonces mañana a las 4 empezamos desde este punto, específicamente desde la válvula mitral, y no sé, búscate, Catherine, para que lo pongas en la diapositiva, cuál es el origen del nombre de válvula mitral, ¿oíste? Listo, profe. La exposición van súper, me han gustado bastante, entonces sigamos con ese nivel. Nos vemos mañana, muchachos, a las 4 p.m. A las 4 p.m. y tenemos a las 2 p.m. práctica, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Sí, profe. Bueno, listo. Que descansen, muchachos. Hasta Listo, luego, profe, profesor. igualmente.